Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar. Bienvenidos a su programa Nuestra América y Más, que les brinda nuevamente una ventana hacia Latinoamérica, el Caribe y Massachusetts. Aquí, ustedes y nosotros, como nuestroamericanos que somos, tenemos la oportunidad de analizar temas de interés que ocurren en nuestra región y que muchas veces son invisibilizados por los demás medios de comunicación. Soy Vanessa Matamoros y es un placer estar aquí con ustedes junto al equipo que producimos este programa en forma voluntaria e independiente. Hoy tenemos un programa variado y lo dedicaremos principalmente a Bolivia, dadas las elecciones que ocurrieron el pasado domingo y el triunfo contundente de Evo Morales. Hablaremos de su vida y también hablaremos de Bolivia y haré un breve resumen de su historia política y unas palabras también de Eduardo Galeano sobre los bolivianos. Luego hablaremos de Venezuela acerca del pago de la deuda que hizo Venezuela y pasaremos después a esta conmemoración que se hace el 12 de octubre del día que Cristóbal Colón llega a nuestra América. Y quisiéramos hacer hoy un análisis y reflexión acerca del significado de este día. Luego cerraremos el programa con el aniversario, los 50 años que cumple Mafalda. Mafalda es un personaje, caricatura de latinoamericana, argentina, y hablaremos sobre ella. Bueno, queremos agradecerles a todos la participación, los comentarios, el apoyo que nos dan. Además queremos hacer unas invitaciones a algunas actividades que se van a dar esta semana, como son una fiesta del partido FMLN en Boston a su 34 aniversario, la cual será en Chelsea a las 6 de la tarde de este sábado 18. Y el lunes 20 también habrá en la Universidad de Massachusetts una presentación de una profesora wayú, de origen indígena venezolana, que viene aquí a Boston a hablar sobre los pueblos originarios. Bueno, damos así comienzo al programa y le hago el pase a nuestro compañero Jorge Marín. Muchas gracias, Vanessa. Y aquí estamos de regreso otra vez en Nuestra América y Más. Este fin de semana hubo elecciones en Bolivia y, como ya deben saber, ganó Evo Morales con un 60% de los votos. También su partido ganó la mayoría en el Congreso con más del 60% de los diputados de su partido. Cabe destacar que Bolivia se ha transformado desde que llegó Evo a la presidencia. Bajo su mandato, la pobreza ha disminuido un 25% y la extrema pobreza un 43%. La inversión social ha aumentado un 45% y el salario mínimo real ha aumentado un 87.7%. Y estas cifras son según la institución Center for Economic and Policy Research basada en Washington, D.C. Estos logros se han hecho siguiendo las políticas del socialismo del siglo XXI. Por eso, el presidente Evo dedica su triunfo a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Veamos. ¿Dónde está la juventud indígena? ¿Dónde están los pueblos indígenas de Venezuela? Que se escuche porque no se siente el calor de nuestros ancestros, la sabiduría, la enseñanza. ¿Dónde está? Yo los quiero escuchar. Desde hoy, desde muy temprano, hemos estado desplegados en diferentes actividades, iniciando con la izada de la bandera en el Panteón Nacional. No podía yo, mejor dicho, dejar de sentir esa emoción que hoy sienten ustedes, estoy segura.
porque gracias a la revolución hoy podemos tener esto. Gracias a la revolución bolivariana y muy especialmente a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy podemos estar aquí. Porque fue él quien nos dio la participación, fue él quien nos dio nuestros derechos, fue él quien nos reconoció desde un primer momento, quien desde 1999, incluso antes, cuando firma el compromiso que hoy hizo mención nuestra profesora, diputada Noelí Pocaterra, un compromiso que firmó con los pueblos indígenas, un compromiso que decía saldar la deuda histórica acumulada por más de 500 años. Hoy, cuando tenemos 15 años de revolución, vemos cómo hemos ido avanzando, cómo cada vez la participación es mayor, cómo nuestros propios indígenas, nuestra propia base, desde los jóvenes, los niños, los más ancianos. Yo le comentaba al ministro Álvarez, al Potro, yo le decía cómo podíamos distinguir dentro de las diferentes delegaciones que participaron y desfilaron por este tablón, cómo podemos ver a niños, jóvenes, ancianos, y eso es parte, es lo rico de estos juegos. Aquí no hay distinción de edades, aquí no hay distinción por pueblos, aquí todo el mundo está participando a través de unas divisiones territoriales según las características de cada región. Y por eso hoy están ustedes aquí reunidos. Por eso hoy tenemos esta posibilidad. Y yo le pido a nuestros ancestros, a nuestros caciques, Huaycaipuro, a Tamanaco, al cacique Mara, al cacique Nigales, para que nos acompañen en todo el desarrollo de estos juegos y que ustedes puedan tener, por supuesto, el mejor desempeño. El desempeño que permita que todos ustedes puedan salir ganando, porque aquí no se gana porque esté en el primero, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en cualquier lugar, no. Aquí ganamos vivencias, ganamos experiencias, ganamos la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos, que quizás muchos nunca habíamos compartido con los diferentes pueblos que están hoy aquí presentes. Aquí tenemos... Bueno, ese video no era el que teníamos planificado mostrar, pero lo que acaban de ver era la ministra de Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloja Núñez, inaugurando los Juegos en el estado Zulia del 12 de octubre, los Juegos de Indígenas, que se celebran cada 4 años. Esta semana, como fue el 12 de octubre, en Venezuela ese día fue designado como, desde el 2002, por Hugo Chávez, como el Día de la Resistencia Indígena. También se llama así en Nicaragua y en Bolivia. Y para conmemorar ese día, hoy hay varios eventos en Venezuela, el 12 de octubre, pero hay uno que parece muy interesante, que es muy interesante, que son los Juegos Indígenas en Venezuela. Y lo que ustedes acaban de observar era la ministra inaugurando los Juegos, que incluyen basquetbol, fútbol, de sala, y se celebran cada 4 años. Ahora sí, regresamos al video que teníamos que mostrar antes, que era a Evo Morales dándole gracias o dedicándole su victoria a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Veamos. El presidente boliviano Evo Morales logra un triunfo histórico en Bolivia. El líder indígena dedicó esta victoria electoral al comandante Hugo Chávez y a todos los pueblos de América Latina y el mundo que luchan contra el imperialismo y el capitalismo. De esta manera, miles de seguidores celebraron el amplio triunfo electoral de Evo Morales, quien en su discurso desde el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo, destacó que solo el pueblo unido y organizado logra demostrar que sí se puede. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes del gobierno antiimperialista y anticapitalista, hermanos obreros, hermanos originarios, hermanos de la clase media, profesionales. Hemos crecido bastante con pensamiento, con sentimiento que viene a nuestro pueblo. Ese se consolida en este proceso, conocido proceso de cambio. Para Morales, en las elecciones de este domingo ganó la unidad y la soberanía del pueblo boliviano, a quien agradeció por el apoyo expresado durante los comicios presidenciales. Buscar la integración de nuestros pueblos, buscar la unidad del pueblo boliviano.
Y hoy día decir a todo el pueblo boliviano que nuevamente se ha ratificado de manera democrática que en Bolivia no hay media luna, sino luna llena, hermanas y hermanos. Eso expresó el pueblo boliviano con su voz. Y trabajar juntos por Bolivia. Fue enfático al expresar que en el país se debatían dos modelos, la privatización y la nacionalización. Casi todos plantearon sumarse a la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa eso? Significa implementar las políticas llamadas de consenso de Washington. Ese es que vuelva el ALCA, gracias a hermano de Argentina, hermano Kirchner, hemos derrotado en Argentina a ALCA. Significa, en otras palabras, hermanas y hermanos, privatizar los servicios básicos. Es el planteamiento del grupo llamado Alianza del Pacífico. Los militantes del MAS, movimientos sociales, sindicatos e indígenas se congregaron en la Plaza Murillo frente al Palacio de Gobierno en La Paz para compartir junto al presidente indígena su triunfo electoral para el periodo 2015-2020. Bueno, cabe destacar que ahora Bolivia es un país mucho más estable de lo que era antes. Y en los siguientes segmentos, Vanessa va a hablar más de la historia de Bolivia. Pero hace como un mes atrás, el señor Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, ex ministro de Planificación durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, escribió un artículo para la revista The Economist, donde aseguraba que Venezuela estaba en una situación de incapacidad de pagar sus deudas. La semana pasada Venezuela pagó su deuda. Desde que llegó Chávez, la gente de la oposición, incluyendo varios economistas que escriben para esta revista, han especulado la catástrofe económica en el país. Ya van más de 14 años y Venezuela sigue para adelante. Veamos cómo le responde Nicolás Maduro a este señor. De julio y agosto empezó una campaña internacional contra Venezuela, que Venezuela iba a caer en default, que Venezuela no tenía para pagar sus compromisos externos. Una campaña, nombre y apellido. Yo le he pedido a la fiscal del Ministerio Público, a la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, y le he pedido al vicepresidente de Economía, bueno, que hagamos una investigación a fondo, porque detrás de esto hay un conjunto de delincuentes internacionales que no solo le quieren hacer daño a Venezuela y hacen un negocio del daño que le quieren hacer a nuestro país, a toda Venezuela. No vayan a creer que esto le hace daño a Maduro o al gobierno, no. Solo a los chavistas, no. Estas campañas internacionales tienen dos objetivos: hacerle daño a la economía, que no lo han logrado ni lo deben lograr, y en segundo lugar, negocios. El Ricardo Hausmann haciendo esta campaña y poniendo su pluma y declarando ante CNN que buscaba negocio, que cayeran los bonos, para él meterse una mascada. Bandido, te conozco, sé todo lo que hace Ricardo Hausmann. Lo hace desde el exterior. Y lo presentan los grandes medios antivenezolanos como CNN, el experto internacional venezolano, experto. Y ahora viene, ahora hace como el avestruz, como con el perdón de estos animalitos tan nobles, los avestruces, que son inocentes. Ahora vienen y se esconden. Dijeron que Venezuela iba a caer en default. Y yo lo dije, miren, nosotros tenemos los recursos suficientes, necesarios y protegidos y garantizados para todos los compromisos nacionales en bolívares con el país y para todos los compromisos en dólares, en divisas, en el mundo. Todo lo tenemos. Y dije, Venezuela no ha caído ni caerá, ni en default ni nada. Los que están en un default moral, en un default ético, son estos opinadores de oficio que hacen negocio contra su propio país, como este señor Ricardo Hausmann.
Y así fue. Así lo sabía, que lo íbamos a hacer. Luego hubo algunas maniobrillas por ahí que no quisimos darle mucha bulla porque esto hay que manejarlo con prudencia. Hubo maniobras contra los pagos que íbamos a hacer. Y yo puedo decir hoy con satisfacción, dado que estaban toda esta campaña para dañar a Venezuela y que un default, puedo decir con satisfacción, no solo que pagamos, sino que pagamos 24 horas antes y estábamos preparados para lo que ellos hicieran, para cumplir nuestros compromisos. Y les digo, estamos preparados para cumplir nuestros compromisos. Bueno, entonces Venezuela, como siempre, paga sus deudas y esta gente que especula acerca de la situación en Venezuela siguen fallando. Para terminar este segmento, quiero que disfruten de esta canción de Daniela Cabello y Omar Acevedo que le dedican al comandante, se llama Invencible. No, el video se está preparando, en un momentico empieza. Y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor. Invencible. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Sí, buenas noches y seguimos en Nuestra América y Más, en este segmento que vamos a compartir Vanessa y mi persona, en el cual seguiremos hablando de Bolivia y del triunfo del presidente Evo Morales, el presidente actual, el cual comenzará un nuevo mandato el próximo año por 5 años más. Y queremos hablar un poquito de historia, de los presidentes que han habido y los momentos en los gobiernos de Bolivia, en los cuales podemos decir, ¿verdad, Vanessa?, que han sido tanto democráticos como gobiernos militares. Sí, ha habido una historia política de Bolivia bastante intensa, con muchas luchas y con muchos presidentes. En Bolivia ha habido 86 diferentes gobiernos, estamos hablando desde 1825, y entre esos gobiernos han sido unos constitucionales, otros interinos y otros de facto como golpes militares, de los cuales se puede decir que hay 65 presidentes. El primero fue Simón Bolívar, luego vino Antonio José de Sucre, quien fue asesinado en Marruecos, y luego actualmente Evo Morales, quien ya lleva su tercer periodo. Otra cosa importante a decir sobre la situación política que ha vivido Bolivia es que ha sido muy inestable y ha habido mucha lucha, porque es un pueblo muy luchador, un pueblo que además con origen indígena,
que se mantiene en su población y no había tenido representación. Realmente el hecho que Evo Morales sea hoy día el presidente muestra claramente una representación de las mayorías en Bolivia. Otro tema interesante es que uno de los últimos presidentes previo a Evo Morales, quien fue Gonzalo Sánchez de Lozada, se caracterizó por ser un presidente que hablaba mejor el inglés que el español, o sea, hablaba el español con acento, y eso siempre fue muy comentado, ¿no? Lo cual muestra claramente el significado de quienes liderizaron a Bolivia hasta la llegada de Evo Morales. Bueno, vamos a poner un material acerca de qué se decía sobre Bolivia en el 2003. Parecía que los bolivianos habían conseguido el sumum del presidente latinoamericano. Vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, de modales anglosajones, liberal, conservador, cineasta y habla castellano con acento británico. Pero la experiencia está terminando con docenas de muertos. Ya le cuento de qué se trata. Puede ser altamente peligroso para quien lo haga. Ocurre que durante 5 siglos el pueblo boliviano, los distintos habitantes de esa región del continente americano, han exportado en bruto plata, oro, estaño, petróleo y ahora quieren que exporte en bruto gas. Muchos años, como usted ve, de trabajo y sacrificio para el pueblo boliviano. En algún momento, en los días en que el estaño era el recurso más importante de los bolivianos, los Estados Unidos tomaron la decisión de comprar masivamente estaño boliviano para constituir en su país reservas. Cuando esas reservas estratégicas de estaño fueron muy grandes, el gobierno norteamericano le exigía al gobierno de Bolivia vender estaño más barato. ¿Qué hicieron? Simplemente salieron a vender parte de sus reservas de estaño, provocando una baja en los precios y condenando a Bolivia a perder enormes recursos de su comercio de estaño. Ven que la historia es realmente complicada. Bolivia ha perdido mucho a lo largo de su existencia independiente. Perdió ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se separó, se fue, quedó solita. Perdió su nombre, ya que en realidad originalmente se llamaba República de Bolívar. Perdió la salida al mar. Tiene el triste récord de ser el país latinoamericano con más presidentes asesinados. Es también el país del continente con más revoluciones y contrarrevoluciones sangrientas. Sí, bueno, siguiendo en el contexto del presidente Evo Morales, le queremos presentar un video en el cual él nos habla de lo que significa el neoliberalismo. Pero yo les quiero leer una cita en la cual el presidente Evo Morales plasma cuál es la lucha principal de él con este tema. Y él dice: necesitamos construir una visión distinta del desarrollo occidental capitalista, transitando desde el paradigma del desarrollo sostenible al paradigma del desarrollo integral para vivir bien, que busca no solo el equilibrio entre los seres humanos, sino el equilibrio y la armonía con nuestra madre tierra. Veamos el siguiente video. Y el Fondo Monetario Internacional es cómo chantajear a gobiernos, cómo someter a gobiernos en el marco de una política del neoliberalismo. Esta ente financiera, el nuevo Banco de Desarrollo, estoy seguro que en el futuro acabará con las políticas del neoliberalismo y del neocolonialismo. Bueno, como podemos ver un poco sobre la vida de Evo Morales, quisiéramos hablar sobre los logros concretos que ha tenido el gobierno. Ya Jorge nombró anteriormente que el triunfo se debe a muchos de los grandes logros que ha tenido Evo Morales en Bolivia. Voy a enumerar algunos de ellos. En el tema económico, ya nombramos, ha habido un claro crecimiento. Se hizo nacionalización de muchos de los recursos naturales que han sido expropiados y fueron sacados de Bolivia anteriormente. También él sacó a la DEA, o sea, la organización esta que ayuda a prevenir el narcotráfico, la sacó de Bolivia y a partir de ahí tuvo muchos más éxitos. Luego hizo escolarización infantil, reforma agraria, tiene una política incluyente e intercultural y hay una pensión ahora de jubilación universal.
Y podríamos decir que uno de los aspectos más importantes es que ha logrado impulsar la industrialización del país y eliminar la pobreza extrema. Estos son grandes logros que lo llevan ahora a conquistar un tercer periodo como líder de esta nación y como un factor clave en el liderazgo de toda la región norteamericana. Sí, hablando un poquito de quién es Evo Morales, quién es ese presidente, lo han categorizado como el presidente indígena porque ha sido el primer presidente de esa comunidad. Es un presidente joven de 54 años, aficionado al deporte. Cuando él fue joven fue técnico deportivo del fútbol, es una de sus pasiones, y fue una persona muy humilde, sigue siendo muy humilde. Y algo muy importante que pude la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron días antes de su reelección. Él dice que en el momento en que él se retire, él quiere seguir siendo humilde, quisiera montar un restaurante y por qué no ser él el encargado de los mesoneros y los ministros que pertenecen a su gabinete sean los cocineros y sean los que se encarguen de este restaurante. Entonces podemos ver esa visión humilde que lo caracteriza al presidente Evo Morales. Bueno, vamos a ver ahorita un material acerca de unos libros que se han escrito sobre la vida de Evo Morales, que sería bueno que los pudiéramos conseguir y leer para saber más sobre la vida de este presidente, este líder de nuestra región. Bueno, este libro ya se ha convertido en el bestseller del año. Tiene más de 2.000 ejemplares vendidos en menos de un mes y promete ser realmente uno de los libros más vendidos de la historia de Bolivia. Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado, de Evo Morales Ayma. Y hemos invitado al editor del libro, a un amigo entrañable, Iván Canelas, más que amigo, un hermano. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Ariel, buenas noches. Un saludo muy cordial a toda esa masiva audiencia que tienen en ATV y en Anotician. ¿Cómo surge la idea de hacer Mi vida? En un viaje con el presidente, yo le comenté, le dije, ¿por qué no pensamos en hacer tu vida? ¿Por qué no cuentas tu vida? En ese momento yo no pensaba que podía ser parte de la edición de este libro. El presidente se quedó callado, pensativo, y pasó el tiempo, y un día me llamó, cuando ya dejé de ser ministro de Comunicación, me llamó y me dijo, ¿qué tal si hacemos el libro? Y era en junio del 2012, sí, en junio del 2012. Le dije que sí, que por qué no nos sentamos, que todo dependía mucho del tiempo que tenga él, porque el presidente no es un presidente normal, ¿no? Es un presidente extraordinario, diría yo, por la capacidad de trabajo que él tiene. Él se levanta a 4:30 de la mañana, aunque se duerme. Un libro sobre la vida del presidente Evo Morales fue presentado en el Palacio de Quemado por su autor, el neurocirujano cubano Orestes López Piloto. Asistió el mandatario boliviano y miembros de su gabinete, los embajadores de los países del ALBA, el Movimiento de Solidaridad con Cuba y representantes de la Brigada Médica que prestan servicios en el hermano país. El autor del libro trabajó como médico personal de Morales de 2008 a 2011 y vivió momentos intensos de la vida del presidente. Cuando, operado de un desgarro parcial en el tendón rotuliano de su rodilla, decidió mantener su intensa agenda y dejar a un lado los cuidados de su articulación. Disculpa si no he cumplido con las recomendaciones, no era por capricho, sino era por la patria, quiero que sepan. Pero me ayuda bastante estas reflexiones, pero también recibí recomendaciones del compañero Fidel, del compañero Hugo Chávez, ¿no? Sobre cuando me decía, Evo, cuídese, Evo, aliméntese, Evo, descanse. A mí me piden que descanse, ellos pero no descansan. Ni Fidel, ni Chávez. Una vez ya alcé la voz, creo, al compañero Chávez. Usted pide que yo descanse, pero usted no descansa, ¿no? Claro, personas que tienen mucha experiencia siempre pueden recomendar las buenas.
pero también siento que ellos tienen compromiso, así, compromiso con su país, con la patria grande. La rodilla de Evo, la dignidad del pueblo, es el título de la obra, que recoge la intensidad de aquellos... Bueno, continuando de alguna manera con este tema de Evo Morales y Bolivia, queremos también entonces hablar de lo que se conmemora esta semana, como es el 12 de octubre de 1492. Ya son 522 años de ese momento en que Cristóbal Colón llega a nuestras tierras americanas, y a partir de ahí entonces queremos reflexionar acerca de cómo lo hemos visto, cómo nos lo enseñaron a nosotros de niños, y ese día se llama todavía en muchos países de nuestra región, se llama el Día de la Raza, o también se llama el Día de la Hispanidad, y en otros sitios lo llaman el Día de Cristóbal Colón. Aquí en Estados Unidos se llama el Día de Cristóbal Colón. Entonces, la pregunta un poco, el análisis que quisiéramos hacer en la próxima parte del programa es ¿por qué se llama así? ¿Y por qué no lo llamamos lo que realmente debería ser? Y que es el día en donde comienza un periodo de colonización y de exterminio de todos los habitantes que había en nuestra América. Es muy bonito decir que a pesar de que no se ha celebrado correctamente a lo largo de estos 522 años, ya desde el 2002 sí se celebra en algunos países con un nombre que va más acorde con lo que ocurrió, como es el Día de la Resistencia Indígena. Ya lo nombramos antes, Jorge lo nombró, y quisiéramos hablar un poco más sobre este tema y por qué deberíamos llamarlo así, y el significado que tiene realmente ese descubrimiento de que se hizo de América y que trajo como consecuencia. Sí, como tú nombraste, en el año 2002 en muchos países le fue como reivindicado ese nombre del descubrimiento de América. Muchos presidentes, en este caso el presidente Hugo Chávez en el 2002 decretó en Venezuela ese cambio de el Día del Descubrimiento de América como la resistencia indígena. Y tanto es que en la Constitución de Venezuela, de acuerdo al referéndum que hubo, hay cinco artículos en la nueva Constitución donde se hace esa reivindicación a los indígenas que son nuestros ancestros y de los cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos, porque de ellos es que viene todas nuestras raíces. Veamos el siguiente video. Cada año se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad, diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como a los pueblos y las culturas africanas, asiáticas y europeas, en la conformación de nuestra nacionalidad. Esta conmemoración se hace en el espíritu del diálogo de las civilizaciones, la paz y la justicia, colocando en su lugar la verdad histórica de la conquista, una verdad que, por cierto, no dicen los detractores de siempre, que no duermen en su afán falsificador de los hechos e incluso de la historia, la cual solo utilizan a favor de sus intereses politiqueros, los que casi siempre coinciden con los del viejo conquistador colonial o el moderno transnacional, cuyo objetivo es siempre divisionista, desestabilizador y golpista. La auténtica base es que el pasado 12 de octubre de 1492, América no fue descubierta, simplemente se realizó la expedición de Cristóbal Colón llegando a las costas de una isla americana, creyendo que había llegado a la India, sin sospechar que se había topado con el continente americano. El arribo de estos europeos a tierras americanas fue una hazaña sangrienta, acompañada de la imposición de la religión o creencia cristiana como un instrumento opresor durante la llamada conquista. Este acto llamado Descubrimiento de América implicó el exterminio de extensas civilizaciones. Por esta razón, el 12 de octubre no es una fecha para celebrar. Ya es hora de que toda América despierte y dignamente reconozcamos que hemos arrastrado costumbres que no nos pertenecen y que nuestros antepasados tuvieron una lucha dura por nuestra nación. El descubrimiento de América se celebró por última vez el 12 de octubre de 2001.
Ya son 10 años que las venezolanas y venezolanos conmemoramos todos los 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena. Esta reivindicación a nuestro pueblo indígena es un logro más de nuestra revolución bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. No hay un Washington que valga. 12 de octubre de 2002 es decretado por el comandante Hugo Chávez el Día de la Resistencia Indígena, un reconocimiento a la constancia de estos pueblos en la lucha por la dignidad. Hace 500 años comenzó el genocidio más grande cometido contra la humanidad. Millones de hermanos indígenas fueron víctimas del Imperio Español. Resistieron invasión, evangelización, colonialismo y el saqueo al patrimonio cultural. En 2003, con la creación de la misión Guaycaipuro, nació un impulso de asistir en políticas de salud, educación y materias sociales a las comunidades indígenas más vulnerables. En el año 2007 se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que nace con el objetivo de reivindicar a los pueblos que durante años fueron oprimidos. 12 de octubre de 2002 es decretado por el comandante Hugo Chávez el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, además de los logros que ha habido, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, acerca de cómo llamar este día y las reivindicaciones que ha tenido la población originaria de muchos de nuestros países en los últimos años, quisiéramos comentar también que ha habido, pues hay otras poblaciones que no tienen esos mismos beneficios en otros países, y además que hay grupos que protestan al respecto, porque realmente hay que entender que este día no es un día de celebración, más bien es un día de luto, porque a partir de este momento, este encuentro de estos dos mundos no fue un encuentro a la par, sino fue un encuentro colonizador en donde se sometió a las poblaciones que vivían originalmente en nuestra región. Entonces, a continuación vamos a poner un video sobre un grupo de mexicanos que están en Los Ángeles y que para este 12 de octubre, el domingo pasado, hicieron una protesta, llamaron a una protesta para mostrar el genocidio y el racismo que implicó ese descubrimiento que se celebra con respecto a Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Además, pondremos imágenes sobre el pueblo mapuche en Chile, que ya hemos comentado en otros programas, y cómo están siendo todavía sometidos, y en una protesta justamente el pasado 12 de octubre fueron reprimidos por parte del gobierno, y veamos ahora a continuación las imágenes al respecto. Hola, mi nombre es Itlali del Movimiento Mexica y le queremos hacer una invitación para que vengan a participar en nuestra protesta y marcha contra Cristóbal Colón y el racismo y el genocidio de nuestro continente de los últimos 5 siglos. Dramáticas escenas corresponden a un enfrentamiento entre manifestantes indígenas mapuches y las fuerzas policiales. Estamos en Chile, en Santiago, la capital, donde en las inmediaciones del Palacio Presidencial de la Moneda, unos 70 mapuches se reunieron para protestar por la muerte de un comunero indígena, José Mauricio Quintriqueo Guayquimil. Esta comunidad vive un conflicto actualmente con las empresas forestales que actúan en la zona sur del país. Quintriqueo, de 32 años, fue atropellado ayer por un tractor conducido por un trabajador, también mapuche, del recinto privado al que había entrado en la región sureña de la Araucanía. Un director de la compañía agrícola que trabaja en la zona y que no dio su nombre dijo que el grupo de manifestantes que asistió al fundo había sido violento. Varios medios y testigos reportan que el grupo que reivindica la tierra como propia provocó algunos focos de incendio. Las autoridades aún están... Sí, bueno, siguiendo con el tema de los pueblos indígenas y de toda esta reivindicación, queremos hablarles de la Asamblea de la ONU. Ahorita el pasado septiembre 23 y 24 se realizó la asamblea en la cual se discutió
el tema de los pueblos indígenas. Esta reunión fue desde el año 2010, en otra asamblea de la ONU, se llegó al acuerdo de que para esta fecha se realizaría este tema, se tocaría a plenitud, en el cual se les plantearía a los países en los cuales deberían tocar el punto principal que tratara de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el cumplimiento de los objetivos de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, ya que esto se ha visto que no solamente en los pueblos indígenas de nuestra América, sino hasta aquí mismo en los Estados Unidos o de otros países, los pueblos indígenas están desapareciendo, pero han sido relegados en estos temas principales, como en las organizaciones de las Naciones Unidas, no son temas importantes, y por eso quisieron plasmar en este momento, y uno de los principales voceros fue el presidente Evo Morales. En la jornada de ayer revisemos lo que decía el presidente Evo Morales reivindicando a Naciones Unidas el desarrollo de los pueblos indígenas. Dijo que esta conferencia mundial debe ser punto de partida para la transformación de los pueblos indígenas junto a la tecnología y el avance científico actual. Sostuvo que su gobierno cambió en Bolivia políticas que atentaban contra pueblos originarios y que en su país la extrema pobreza bajó 20 puntos porcentuales desde que llegó a la presidencia, lo que definió como un récord histórico. Quiero decirles a ustedes, presentes oyentes de todo el mundo, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. Los pueblos indígenas habla en vivo en Telesur, lo ven ustedes ya en esta pantalla latinoamericana, a la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Que los pueblos indígenas, sus jóvenes y sus niños tienen derecho a salir adelante. Y es por eso que necesitamos pactar una vez más una declaración que es la que esperamos que esta magna asamblea adopte en unos minutos. Lamento, rindo un homenaje a los miles y miles de hombres y mujeres de los pueblos indígenas que han perdido la vida desde que inició la discusión en el seno de las Naciones Unidas sobre sus derechos en agosto de 1982. A partir de estos años han sufrido las comunidades indígenas gravísimas violaciones de derechos humanos, incluso genocidio, etnocidio, feticidio, femicidio. Son conceptos que aún no se establecen en la resolución. Para que la sentada lo agarre conversando y así no se pueda quedar dormido, ¿verdad? A continuación quisiéramos colocar nuevamente un material de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, que lo hemos comentado en varios programas,
y vamos a colocar un material donde él habla sobre el pueblo boliviano. Es en referencia a estas historias que él cuenta en su libro El Hijo de los Días, y es muy interesante acerca de qué significan las transnacionales en Bolivia. Veamos a continuación este material. Bolivia, antes de pasar a algunos de los muchos temas que el libro toca. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002, es duro de decir, pero no tengo más remedio que decirlo, porque está en el libro, es una noticia terrible. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Sí, bueno, ahorita cambiando el tema, les queremos hablar de la celebración de los 50 años de Mafalda. Quienes la conocieron, tuvieron la oportunidad de conocerla, es una niña humilde, traviesa, con muchas ocurrencias, en los cuales en muchos casos se metió en problemas por la indiscreción de su verbo, ¿verdad? Era una niña que tenía una pandilla, la cual la acompañaban a sus distintas travesuras, pero una de las cosas más importantes es que Mafalda se puede decir que era una niña revolucionaria, ya que tenía un léxico no muy habitual de una niña de esa edad, en la cual se preguntaba por qué los políticos decían y hacían cosas que no tenían que ver para ella, o porque muchas veces esa inocencia que la caracterizó la hizo meterse en problemas. Veamos el siguiente video en el cual celebramos los 50 años de esta niña atrevida de nacionalidad argentina. Mafalda, el mítico personaje creado por Quino, ganador del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, cumple 50 años. Medio siglo de inconformismo infantil que la niña más irreverente y popular del mundo ha celebrado con una particular fiesta en el barrio de San Telmo. Allí permanecerá acompañada por sus mejores amigos, la soñadora y egocéntrica Susanita y Manolito, a pocos metros de la casa que su creador ocupó durante 7 años y donde creó la tira inspirada en sus propios sobrinos. Decenas de vecinos acudieron a la fiesta de esta niña, la protagonista de una historieta casi de la vida real, por la que desfilan, además de una intelectualizada Mafalda, su peculiar mundo de familiares y amigos, su hermano Guille y también amigos Felipe, Libertad y Miguelito. Para Quino, el padre de esta niña de mirada ácida, lo más gratificante es recibir el cariño de toda la gente en la celebración del nacimiento de un personaje que pasó de vendedora de frigoríficos a estandarte de la revolución. Desde que se publicó la primera tira de Mafalda, es una manera de decir, pero yo no me lo creo, que ya han pasado 50 años. Como pasa siempre con la edad, ¿no? Que uno se siente como
un arquero al que le han hecho un gol y no tiene la menor idea por dónde pasó la pelota. Y bueno, decir que esperamos que viva 50 años más, tampoco, no. Durante décadas, esta pequeña respondona y criticona no dejó de lado ningún tema, desde la política a la economía. Bueno, continuando con lo de Mafalda, yo traje estos libros que bueno, los tengo desde que tenía como 10 años, o sea que la lectura de Mafalda es una lectura que ha acompañado mucho de los niños latinoamericanos, adultos. Esta era una niña que era adulta, y hablando de su creador, quien es Quino, aquí lo podemos mostrar, quien es Quino, él, que aquí puedo mostrar un poquito también cómo eran las historias. Él es una persona que todavía está viva, que está en Argentina, y que ha sido un luchador, porque este personaje creó mucha conciencia en muchas personas, y que hace poco trataron de ponerle como una trampa a Quino y hacerle que se pronunciara como en contra del gobierno venezolano, y como se estaba usando un poco a principios del año, que ponían el SOS, y él mismo aclaró al final de esa presentación, que fue en París, que aclaró que él era una persona que no quería meterse en la situación específica de Venezuela, pero que él seguía siendo un admirador de la Revolución Cubana. Este personaje, Mafalda, nos preguntaríamos si todavía ahorita existiera, qué pensaría de los avances que ha habido en Latinoamérica, y qué pensaría a su vez de todo lo que sigue ocurriendo en las guerras, porque Mafalda fue una luchadora de crear conciencia acerca de que la paz es algo que deberíamos luchar todas las personas. Bueno, queríamos hacer este homenaje a Mafalda, a todos los nuestroamericanos que han tenido la oportunidad de leerla desde muy jóvenes, y a todos los que no la conocen, porque la nueva generación muchas veces quizás no la conoce. Sí, pero creo que sería bueno que tuvieran esa oportunidad de leerla y de... Sigue vigente. Sí, exacto, y de los temas son vigentes, como dice Vanessa, son temas que los tenemos día a día, y yo creo que cualquier niña de esa edad puede tener la gracia y la carisma de Mafalda. Vamos a ver a continuación otro material acerca de esa celebración de los 50 años de Mafalda. Argentina se ha volcado en las celebraciones por el medio siglo de vida de esta niña curiosa e inconformista, que con el sentido común propio de los más pequeños ha hecho reflexionar a muchos adultos. En Buenos Aires, su padre y autor, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, ha asistido a la inauguración de una muestra dedicada a Mafalda. Los problemas que yo siempre me han preocupado siguen preocupándome, porque no han cambiado nada. Y los chicos hoy están muy informados de todo lo que pasa en el mundo. Yo cuando era chico no tenía idea quién era el Papa ni nada de eso, ¿no? Hoy saben todo. Adicta a los Beatles y enemiga de la sopa, pero sobre todo de las guerras, las frases que Quino puso en boca de Mafalda hace décadas siguen estando de rabiosa actualidad. Sí, bueno, hemos llegado al final de este su programa, en el cual fue bien variado, y bueno, estábamos como representantes de Nuestra América, quisimos hacerle ese reconocimiento a los indígenas de nuestras regiones. Queremos invitarlos al próximo programa, la próxima semana, en el cual siempre le tendremos materiales de actualidad y variados, en los cuales ustedes podrán tomar ese punto de vista, el cual nosotros queremos brindarles a ustedes, que puedan definir ese rumbo que nosotros estamos tanto deseando llegar a nuestros países de Nuestra América. Bueno, esperamos que haya servido este programa para nuevas reflexiones, y nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias. Ahora continuaremos con un video de Bolivia. Hasta luego. Buenas noches.
Bolivia te espera.